Continuamos en Mesa Central. La depreciación del peso, más empleos en Estados Unidos y la actividad económica hicieron que México llegara a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con un superávit comercial histórico, con un saldo positivo de 36.948 millones de dólares en el lapso de enero a junio. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. Hola, Sardela. Pues bueno, a pesar de la retórica de Trump contra México, pues vemos que las exportaciones de los productos mexicanos hacia Estados Unidos pues ha tenido un incremento importante en este primer semestre del año. Sí, pues se nos olvida quién está detrás de los negocios. Pues al final es gente de negocios, ¿no? Y saben que en este momento México es barato. ¿Por qué? Pues porque se abarató el peso principalmente en la primera parte del año y le salía económico producir acá. Y obviamente consiguieron mejores ofertas para el mercado estadounidense. Y es lo que vimos, que el mercado estadounidense principalmente y otros mercados también empezaron a comprar más productos mexicanos porque estaban baratos, ¿no? En buena medida fue eso. En lo que se resuelve o no el Tratado de Libre Comercio y sus nuevas reglas, México es todavía un país barato, competitivo en ese sentido y que al parecer así se va a mantener al menos en el corto plazo. Por eso vemos que pues, hay un crecimiento en las exportaciones y por consecuencia también pues un aumento en el superávit, ¿no? Sí, definitivamente, Susi, queremos hacer notar que los 36.000 millones de dólares que consiguió México de superávit en la primera mitad del año, pues no son producto de la casualidad, ¿no? Todo tiene un porqué. No es porque el señor Trump esté empecinado en destruir este superávit y día a día lo manifieste, ¿no? Que podemos poner entre comillas. ¿Por qué? Porque si así fuera, el caso de China, pues no lo dejaría dormir, ¿no? Ahorita estaría el señor Trump como un zombie, verdaderamente. ¿Por qué? Porque China obtuvo a su vez un superávit por 170.000 millones de dólares en los primeros 6 meses del año. Y es el mayor superávit, ¿no?, que tiene Estados Unidos con China. Ahí vemos los superávits que tiene. Sí, China... esas son las importaciones. Perdón, las importaciones, Estas correcto. son las importaciones. Como vemos, pues China domina ese rubro, pues tiene 248.000 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos o en importaciones tiene Estados Unidos respecto a China. Sí, cuando vemos a México y a Canadá, que son segundo y tercer socios comerciales, vemos que están muy lejos, casi a 100.000 millones de dólares, ¿no? Yo creo que justo en el tema de la retórica, este dato no le va a hacer, creo que no le conviene mucho a México, porque Donald Trump retóricamente va a tomar este tema como ya lo ha venido haciendo. El déficit con México lo tenemos que rebajar. No sé si en el término de la negociación vaya a impactar, pero en la retórica seguramente sí va a ayudarle a Donald Trump a sus argumentos de que tiene que reducirse el déficit con México. Es que se nos olvida, Susi, creo que México es parte de la competitividad de Estados Unidos. Y perdón por la palabra competitividad, pero es muy simple. Estados Unidos tiene que producir, digamos, vehículos allá, que tenga que producir un coche, el que sea. Y lo quiere exportar a Europa, ¿no? Pues obviamente necesita insumos baratos para exportar vehículos a Europa desde Estados Unidos. ¿Dónde consigue esos insumos baratos? Pues en México. En México. Entonces es la razón fundamental por la que vemos que sigue operando esta manufactura norteamericana, ¿no? Aquí vemos déficit comercial con México. Bueno, pues este es el déficit a junio, el primer trimestre, perdón, de 2017, comparado con el mismo lapso de otros años. Y como vemos, bueno, pues no hay registro desde el 2009 de un déficit comercial con México de Estados Unidos. Es decir, que salimos ganando en esta relación por casi 37.000 millones de dólares. Esa parecería ser la explicación, o se parecería ser una explicación sencilla. Estados Unidos pierde frente a México, pero la cosa es, supongamos que no hace estas importaciones de Estados Unidos. ¿De dónde va a conseguir esos insumos de 37.000 millones de dólares? ¿De su país? ¿A cómo lo van a producir allá? Esos mismos insumos que están convertidos en puertas, en ventanillas, en todo lo que hace México o inclusive vehículos. Pues lo va a producir allá, pero más caro. Y entonces no lo podrá exportar a Japón, a China, bueno, incluso a China, a Europa o a otras naciones. Entonces, Estados Unidos se volvería muy poco competitivo si no tuviera esta relación con México. Y al producir allá también será con salarios más altos que lo que se paga aquí. Sí, exactamente. No es casualidad de que también México sea uno o el principal comprador de productos de Estados Unidos, ¿no? En el primer semestre del año le compramos casi 120.000 millones de dólares, o sea, por esta integración que comenta Jonathan, pero también quisiera detenerme un poco en la cuestión de los salarios manufactureros, ¿no? En el año 2007,
en el país se pagaban 2.5, como estamos viendo la gráfica, 2.5 dólares por hora. El año pasado, 2.1. Bajamos. En Estados Unidos se pagaban 17 dólares la hora hace 10 años, el año pasado 20. En China, que es la historia más dramática, en 2007 1.3 dólares, para el año pasado 4.3 dólares. ¿Qué significa? Que, o sea, cualquier empresario norteamericano, bueno, en este caso, porque somos norteamericanos también, ¿no? Estadounidense, con 2 dedos de frente, incluyendo el apellido Trump, va a decir, oye, pues ¿dónde me conviene? ¿Dónde firmo? ¿No? ¿Dónde voy a construir, a fabricar? Pues en México, donde tus salarios en términos de dólares están más baratos que hace 10 11 años. Ese es justamente el déficit, que ahí sí un déficit que tiene México o el gobierno mexicano con los trabajadores, ¿no? Ha propiciado empleos, sí. Ha tenido ciudades crecientes, como es el caso de las que están en el Bajío, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Irapuato, que eran antes pueblos y ahora se han convertido en ciudades por esta manufactura, ¿no? El tema es si esas personas que habitan en estas ciudades han tenido un beneficio real en su calidad de vida o en sus beneficios económicos. Creo que ahí es en donde está la gran duda. ¿Por qué? Pues porque nos seguimos vendiendo como un país de salarios bajos, contrario a lo que ha hecho China. China en ese momento incluso tiene un problema de propiedad intelectual con los Estados Unidos porque pues, lo que les preocupa es que los chinos se hicieron de conocimiento para producir productos ya con la marca china, pero que en realidad su origen podría estar en los Estados Unidos. Me explico. Un gerente lo pones al frente de la planta por instrucción del gobierno chino y ese gerente chino tiene como misión de gobierno absorber todo el conocimiento posible para, en la eventualidad de que se vayan los estadounidenses o incluso que hubiera un proyecto de emprendimiento, a ese gerente lo sacas, lo pones en otro lugar y entonces ese gerente gana más y gana más también para los chinos. Por eso es que ahora vemos que los chinos en el salario de manufactura ganan el doble que los mexicanos, mientras que en México no ha sido así. En México simplemente las elecciones se ganan con fábricas y el gobernador está concentrado en ver qué regala, si un terreno o si impuestos a una planta manufacturera, pero no se preocupa por el largo plazo, ¿no? Lo paradójico va a ser que en el Telecán, Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump va a poner en la mesa el que México tiene que subir sus salarios, es decir, lo que el gobierno mexicano no ha hecho en las últimas décadas, lo va a venir a pedir, de hecho a exigir, por lo que ha dejado ver Donald Trump, va a exigir que México, que los trabajadores mexicanos cobren más. Pero no precisamente para favorecer a los trabajadores, sino para hacer menos competitivo a México, seguramente, ¿no? Va a favorecer a los trabajadores, aunque claro, su intención no es ayudar a los trabajadores mexicanos. Es el rebote, pero paradójicamente va a ser Donald Trump el que va a empujar este tema. Pero no puede ser así, o sea, por decreto, el señor Trump, aunque sea el señor Trump, aunque sea el Papa, con todo respeto, no puede decir, señores, a partir de mañana el salario mexicano va a ser $5 o va a ser $10. Pero va a poner el tema sobre la mesa, el de que los trabajadores mexicanos deben y merecen cobrar más, porque también la economía, a la economía también le va a beneficiar eso. Vamos a el mismo paquete, ¿no? El reparto de utilidades. A ver, señores de Estados Unidos, perfecto. Ustedes quieren un salario mejor para sus trabajadores mexicanos, está bien, no hay problema. Vamos a poner, ¿ustedes qué van a pagar dentro de sus prestaciones laborales? El reparto de utilidades. También pago de vacaciones, pago de pensiones y también que el pago de aguinaldo caiga dentro de la legislación, ¿no? Ahí sí el salario de Estados Unidos se va a volver a elevar y la diferencia va a ser igual. Sí, lo que veríamos pues más bien es, creo, una mayor defensa del trabajador frente al sindicato, ¿no? Curiosamente que se ha vuelto enemigo hasta cierto punto de los trabajadores. Poder adquisitivo, bueno, aquí tenemos el poder adquisitivo. ¿Cuánto cuesta una Big Mac? Sí, claro. Esto es porque, vamos, en realidad, si bien en México los salarios son muy bajos comparados con Estados Unidos, también la realidad es que los productos en el país suelen ser bastante menos costosos que en Estados Unidos. Y una manera de medirlo es el famoso índice Big Mac de The Economist, donde entre más barata cueste la hamburguesa, significa que puedes comprar más cosas con $1. Vemos el caso de México, es el precio de una Big Mac en julio pasado era $2.75, bueno, o en términos de dólares, lo que significa que es 48% más barato que en Estados Unidos. Podemos entender, si bien este no es un índice científico, pues, pero podemos entender que los mexicanos tienen 48% más poder adquisitivo que los estadounidenses. Bien, entonces para cerrar, ¿cuáles serían sus conclusiones? Podríamos ver que estas cifras que se dan a conocer el día de hoy sobre
sobre el déficit comercial, bueno, el superávit que tiene México con Estados Unidos, ¿podrían afectar esta renegociación el próximo 16 de agosto? Bueno, más bien yo creo que ha crecido la baraja que ha querido vender Donald Trump, que yo creo que es con falta de información y conocimiento de la economía quiere vender él el balance del superávit que tiene México o déficit que tienen ellos. Obviamente se le hizo más grande esa baraja y quiere jugarla. Lo lógico, creo que al final de cuentas, es que se imponga justamente eso, la lógica, y que a la postre tengamos una negociación mucho más blanda de lo que parece, ¿no? Y que al final se hagan ajustes menores, digamos, dentro del Tratado de Libre Comercio. Yo lo vería al revés, Susi. El superávit comercial histórico puede ser benéfico para nosotros en el sentido de que tú puedes jugar un poco. Sabes que disminuye un poco mi superávit y sabes que no le pongas ninguna cuota, ningún tipo de arancel en Estados Unidos. Vamos a recordar, así ser rápido, ponerlo en 20 mil millones de dólares, creo que no nos afecta gran cosa, y si esa es la condición, no habrá problema. Yo me quedo con el tema de los salarios. Creo que no se le ha dado mucho foco, pero creo que va a ser uno de los temas más espinosos, porque va a ser en los temas en donde México menos va a querer ceder, porque México va a argumentar temas lógicos también, como el tema de la inflación, como el tema de la competitividad. México dice que los salarios bajos le dan competitividad a toda la región. Entonces creo que ese tema va a ser particularmente doloroso para México en la negociación. Bien, pues habrá que ver, ya quedan pocos días para que inicie esta renegociación el próximo 16 de agosto. Con esto cambiamos